¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo previo al gran clásico del fin de semana en el que os voy a contar algunas curiosidades, anécdotas, detalles que seguramente desconocéis de este enfrentamiento y por supuesto os voy a dar al final del vídeo mi pronóstico, lo que yo creo que va a pasar en este Madrid-Barça que se va a jugar el sábado a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Venga, vamos con este vídeo, segundo vídeo previo al clásico. Leo. Bueno amigos, lo primero que quería comentaros de este partidazo es que creo que durante algunos años, sobre todo después de la salida de Cristiano y de Messi de la Liga Española, los Madrid-Barça se quedaron un poquito huérfanos y yo diría que hasta superados por esos duelos que ha habido espectaculares entre el Liverpool de Klopp y el Manchester City de Guardiola. Sí, yo creo que durante algunos años el mejor partido de fútbol a nivel de ligas ha sido el City-Liverpool. Pero creo que de nuevo el clásico vuelve a recuperar esa esencia y esa magia que tenía de hace 7-8 años y vuelve a ser el encuentro con más interés, el encuentro más grande que se puede ver a nivel de clubes en el fútbol mundial. Primero porque tanto Real Madrid como Barcelona atraviesan un muy buen momento de forma. El Real Madrid, bueno, no es que en esta temporada esté por las nubes, pero claro, es el vigente campeón de Liga y vigente campeón de Europa. Mientras que el Barcelona, que ha pasado o ha atravesado unos años bastante complicados, pues ahora mismo es el líder de la Liga y viene de pegar una exhibición brutal ante el Bayern el pasado miércoles. Son dos equipos que están ahora mismo en lo más alto del fútbol continental y del fútbol mundial, por tanto. El Barça iniciando la escalada pero yendo a muy buen paso y el Madrid que ya está sentado en esa posición desde hace bastante tiempo y además al hecho de que los dos equipos se encuentran en un gran momento de forma, yo creo que se une también el hecho de que haya grandísimos jugadores o que vaya a haber grandísimos jugadores sobre el terreno de juego. Va a ser probablemente el último clásico de Modric, que se va a convertir, por cierto, en el jugador más veterano en disputar un clásico. Ese récord lo tiene Dani Alves y Modric pues lo va a pulverizar. Va a ser el primer jugador mayor de 39 años que dispute un partido oficial entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y bueno, digo que quizá esta sea la última temporada en la que veamos a Modric disputar un clásico. No sé cuánto jugará, queda todavía el de la segunda vuelta. Es muy posible que estos dos equipos pues, se acaben encontrando en la Supercopa de España, quién sabe, quizá también en la Copa del Rey, a lo mejor también en la Champions, es decir, puede haber varios clásicos esta temporada, pero intuyo que la carrera de Modric en el Real Madrid no va a ir mucho más allá de esta campaña. Tenéis, por cierto, un vídeo, el primer vídeo previo que he hecho a este clásico, en el que comparo las alineaciones titulares que creo que van a sacar uno y otro equipo, y he dado como titular, a pesar de que yo no confiaba mucho en ello el pasado martes, a Modric. Os invito a que veáis el vídeo y veáis mis elecciones, ¿no? Y también para que vosotros me deis vuestra opinión, a ver si coincidís en el uno por uno que he hecho yo de Madrid y Barça. Pero entiendo que las grandes dudas que hay ahora mismo en el Real Madrid, si apostar por el músculo de Camavinga o por la clase de Modric, creo que Ancelotti se va a acabar decantando por Modric porque no tiene ningún otro jugador de ese perfil. El otro podría ser Dani Ceballos, pero Dani Ceballos lleva mucho tiempo sin jugar, lleva mucho tiempo fuera de la élite y evidentemente meterle de buenas a primeras en un partido como este se me antoja prácticamente imposible. Y luego la otra gran duda en el Barça pues sería Fermín o Dani Olmo. Creo que nadie piensa en Gavi. Gavi ya volvió el otro día, pero le queda mucho todavía para poder disputar un partido de este nivel, ¿no? Como titular. Bueno, veremos a ver si entra Dani Olmo, que parece que no está todavía recuperado del todo, o como yo creo juega Fermín. Pero, insisto, si miramos los 11 iniciales, hay jugadores de muchísimo nivel, ¿eh? Hay jugadores de muchísimo nivel. Tenemos a uno de los mayores goleadores de todos los tiempos, como es Robert Lewandowski, que está haciendo un inicio de temporada a la altura de sus mejores temporadas en el Bayern Múnich, que las tuvo y muchas, 15 goles lleva en los 13 primeros partidos. Tenemos a un Lamine Yamal, que es
la gran promesa del fútbol mundial, del fútbol español, y bueno, ya más que promesa, es una auténtica realidad a pesar de lo jovencito que es, uno de los jugadores que más atención concita ahora mismo en el fútbol mundial y por supuesto uno de los jugadores más cotizados y más valorados en estos momentos, insisto, a pesar de que solamente tiene 17 años. Tenemos a un Pedri que está volviendo por sus fueros, estamos viendo a ese Pedri que atisbábamos en sus inicios en el Fútbol Club Barcelona y que, bueno, pues en el que muchos veían muchas cosas de Iniesta, y por supuesto vemos a algunos jóvenes que empiezan a tener un pozo importante, como es el caso de Marc Casado o del propio Fermín, del que ya hemos hablado previamente. Por supuesto, tenemos en el Barça a el jugador de moda ahora mismo en el fútbol europeo, o uno de los jugadores de moda en el fútbol europeo, como es Rafinha, ¿no? Que viene de hacerle un hat-trick al Bayern en la Champions y que esta temporada está rayando también a un nivel estratosférico. Y esto en el Barça, pero es que en el Real Madrid, pues qué os voy a decir, tenemos a Jude Bellingham, que no está al nivel de la temporada pasada, pero que no deja de ser uno de los jugadores más grandes que ahora mismo en el fútbol mundial. Tenemos a Vinicius, que probablemente el lunes va a ganar el Balón de Oro, de eso ya hablaremos la semana que viene, pero que Vinicius también está a un nivel extraordinario, también viene de hacer un hat-trick en la Champions, en este caso ante el Borussia Dortmund. Tenemos a Mbappé, el fichaje flamante del Real Madrid, que va a disputar por primera vez un clásico. Mbappé ya se ha enfrentado en varias ocasiones al Real Madrid, al fútbol, bueno, y al Real Madrid también, y al Fútbol Club Barcelona, pero no ha vivido todavía este enfrentamiento, ¿no? Este clásico. Entonces, para él supongo que será un partido muy especial. Y ojo, que los debuts en los clásicos pueden salir muy bien o pueden salir muy mal, ¿eh? En la historia del clásico ha habido 936 jugadores. Y los mejores debuts en la historia de los clásicos, por cierto, va a debutar en este clásico Mbappé y también va a debutar Casado, a priori, y luego como suplentes ya veremos quién más puede debutar, porque hay muchos aspirantes a ello, aparte de Hansi Flick, que también va a debutar como entrenador. Decía que ha habido 936 jugadores en la historia de los clásicos en competiciones oficiales. Y de todos ellos, los mejores debuts los firmaron Belaúnde, que con el Real Madrid en el año 1916 anotó 4 goles ante el Barça en su primer clásico. Samitier, leyenda del Barcelona, que también jugó para el Real Madrid, que anotó 4 goles contra el conjunto blanco en su primer clásico en 1926. Y Sañudo, jugador del Real Madrid, que también le hizo un póker en su primer duelo contra el Barça en 1935. Son debuts estelares. Hacer un póker en tu primer clásico es algo increíble. Como veis, desde el último precedente pues han pasado casi 90 años. Si buscamos precedentes más recientes, así debuts estelares en clásicos de hace poco tiempo, pues Aubameyang, por supuesto, que en su primer clásico, viniendo en el mercado de invierno, jugando en el Bernabéu en 2022, marcó 2 goles y dio una asistencia. Y Bellingham, que debutó el año pasado en el clásico en Montjuic, marcando los 2 goles, el primero del Madrid y el segundo con el que consiguió la victoria en tiempo añadido. Un Bellingham que también marcó el gol en tiempo añadido, con el que el Madrid ganó el partido de vuelta y prácticamente dejó certificada la Liga. Por cierto, por si lo consiguiera Mbappé, el último jugador del Real Madrid que marcó en el Santiago Bernabéu disputando su primer clásico fue Rafael Varane. Lo hizo en 2013 en un partido de Copa del Rey. Y entre los franceses, Mbappé será el 32º jugador que dispute un clásico de nacionalidad francesa, por supuesto, y 17º que lo haga con la camiseta del Real Madrid. De los 31 franceses que ya han jugado un clásico, en su debut solamente marcaron 2. Titi Henry, que lo hizo con el Fútbol Club Barcelona, y Varane, que lo hizo con el Real Madrid. Henry lo hizo en 2008 y Varane lo hizo en 2013. Por cierto, no todos los debuts en clásicos son estelares. Hay también, o ha habido también, debuts aciagos. Por ejemplo, el debut más aciago en la historia del clásico es el de Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov en su primer Barça Madrid fue expulsado a los 41 minutos de juego, nada más empezar el partido. Los últimos jugadores del Real Madrid expulsados en su primer clásico fueron 2 el mismo día: Paco Bonet y John Medgott, aquel jugador holandés que estuvo poco tiempo en el Real Madrid pero que dejó muy buen sabor de boca, el 27 de noviembre de 1982. Pero esto es hablando en clave Mbappé.
que podría debutar en el Clásico. Si hablamos en clave Hansi Flick, que es entrenador debutante en los Clásicos, decir que los últimos 6 entrenadores que debutaron en un Clásico no pudieron ganar. 5 perdieron: Valverde, Lopetegui, Quique Setién, Koeman y Xavi, y 1 empató, Santi Solari, en su primer Clásico. El último técnico que ganó su primer Clásico, algo que ahora puede emular Hansi Flick, fue Zidane en el año 2016. Con Hansi Flick serán 27 los técnicos del Barcelona que hayan disputado su primer Clásico oficial en campo del Real Madrid, y de todos ellos solamente 4 lograron la victoria. Y desde el último precedente han pasado nada más y nada menos que 40 años. Lo que pasa es que de ese precedente yo creo que los grandes aficionados del Barça lo recuerdan todos. Fue Terry Venables, y fue un 0-3 rotundo en la primera jornada de Liga, con la que el Barça, temporada 84-85, terminó paseándose en aquel campeonato y ganando el título. Desde aquel triunfo de Venables en el Bernabéu, el 2 de septiembre del año 84 en concreto, los técnicos del Barça, a los que les tocó debutar contra el Real Madrid fuera de casa, han sumado un empate y 6 derrotas. 6 derrotas, así que Hansi Flick se enfrenta a unos números y a unos precedentes complicados. Pero bueno, lo está haciendo tan bien el técnico alemán que es capaz ahora mismo, se le ve capaz de cualquier cosa. Va a ser un clásico de contrastes. Va a haber en el Barcelona 8 jugadores españoles. Los únicos extranjeros van a ser Koundé, Rafinha y Lewandowski, si la alineación titular es la que pienso. Mientras que en el Real Madrid el único español va a ser Lucas Vázquez. Va a ser la primera vez en la historia que haya tanta diferencia de extranjeros entre el 11 titular de uno y otro equipo. Como digo, 10 extranjeros en el Real Madrid, solamente 3 en el Fútbol Club Barcelona. Y también va a haber una diferencia de edad importante, sobre todo si termina jugando Modric. Va a haber un enfrentamiento muy curioso, aunque ya se ha dado en la temporada pasada, entre Modric y Lamine Yamal. 39 años contra 17 años. Bueno, en cuanto a diferencia de edad, si son las alineaciones que os he comentado, la diferencia de edad va a ser de 3 años y 191 días. Por supuesto, más veterano el Real Madrid, que tendría una edad promedio de 28 años, mientras que la edad promedio del Barça sería 24 años y 188 días. Estos 3 años y 191 días de diferencia entre el 11 titular del Madrid y del Barça es la mayor diferencia de edad entre estos dos equipos desde el clásico que se disputó en el año 1996, en el que el Madrid le ganó 3-0 al Barça, con una diferencia de edad de 3 años y 292 días. Es que el Barça viene con un equipo muy rejuvenecido. A la fuerza ahorcan, los problemas para fichar evidentemente hacen que tengas que mirar a la Masía, y le está saliendo muy bien a Flick. Y es que el Real Madrid viene con un equipo donde tiene algunos jugadores jóvenes, por supuesto, pero donde también hay mucho veterano y mucho jugador ya con una trayectoria contrastada, y eso hace que evidentemente este clásico vaya a presentar esa curiosidad, ¿no?, de la diferencia que hay entre uno y otro equipo desde el punto de vista de la edad. Por cierto, si os gustan estos vídeos, os agradezco el like, os agradezco que lo compartáis conmigo, que me digáis, oye, pues me gustan los vídeos, pero como no podemos hablar tú y yo, pues existe un mecanismo en YouTube para que yo me entere de que realmente este contenido te está gustando, y es pulsar el corazoncito y a mí me llega el like y digo, oye, pues muchas gracias, amigo, gracias por tu comprensión y por tu buen gusto. Y si te quieres unir a la familia que estamos formando en YouTube y que, bueno, pues está ya por las nubes, somos ya muchísimos. La verdad que he perdido la cuenta. Creo que estábamos ya cerca de los 300.000, pero no sé exactamente cómo andamos, pero esto va creciendo muy rápido. Pues si te quieres unir a la familia, estás más que invitado, ¿eh? Bienvenido, y pasa y disfruta. Es totalmente gratis. Decía que en este tipo de partidos se suele mirar mucho también al árbitro. Por cierto, de Hansi Flick, hablando de Hansi Flick, va a ser el cuarto técnico alemán en la historia de los clásicos. Antes lo hicieron Bernd Schuster, jugador del Madrid y del Barça, pero que como entrenador solamente entrenó de los dos al Real Madrid. Jupp Heynckes, que también entrenó al Real Madrid.
en la temporada 97-98, Udo Lattek, años 80, entrenador del Barça, y ahora, como digo, Hansi Flick. Va a ser el clásico número 258 en la historia del fútbol español. Es el partido más repetido en la historia del fútbol español en categoría nacional. Y de esos 257 clásicos anteriores, el Real Madrid ha ganado 105, el Barça ha ganado 100, ya son los dos equipos centenarios, y ha habido 52 empates. El Real Madrid, por supuesto, es el rival que más veces ha derrotado al Barça, y el Barça, por supuesto, es el rival que más veces ha derrotado al Real Madrid a lo largo de su historia. Y entre los dos, 433 goles ha marcado el Real Madrid en los clásicos, 419 ha marcado el Fútbol Club Barcelona. También muchísima igualdad, tanto a nivel de victorias como a nivel de goles. El árbitro, que es una cosa en lo que la gente se suele fijar mucho. Por cierto, he hablado de Hansi Flick, también quiero hablar de Ancelotti, que evidentemente va a conseguir un registro histórico para el Real Madrid. Se va a convertir, superando a Arsenio Iglesias, en el técnico más veterano en dirigir un clásico para el Real Madrid. No el más veterano de la historia contando Madrid y Barça, porque ese registro es casi insuperable. Lo tiene Elenio Herrera, que fue entrenador del Barça en un clásico con 70 años. Ahí no creo que llegue Ancelotti, pero bueno, va a ser el segundo más veterano de la historia y, como digo, el más longevo de entre los que dirigieron al Real Madrid. Y me falta hablar del árbitro antes de daros mi pronóstico. El árbitro va a ser Sánchez Martínez. Para mí es uno de los mejores árbitros que hay en el fútbol español. Un árbitro que además, no sé si lo han hecho a propósito o no, pero tiene unas estadísticas muy parejas entre Madrid y Barça. Ha arbitrado 6 clásicos, este va a ser su 7º clásico. Y de los 6 anteriores hubo 3 victorias del Madrid y 3 victorias del Barça. Eso sí, las victorias del Barça fueron muy contundentes. 2-0-3 en campo del Real Madrid y un 5-1. El 5-1 con el que el Barça propició la salida de Julen Lopetegui del banquillo del Real Madrid. Estamos hablando de un árbitro que en los clásicos tiene absoluta igualdad en las tarjetas amarillas. 10 amarillas para el Madrid y 10 amarillas para el Barça. Solamente ha expulsado a un jugador en un clásico. Expulsó a Carvajal en el minuto 63, en un encuentro en el que el Barça ganó 0-3. Y en cuanto a penaltis, ahí tiene ventaja el Barça. Sánchez Martínez ha pitado 4 penaltis en sus 6 clásicos. Son bastantes, porque en los clásicos los árbitros suelen cuidar mucho, porque saben que son partidos con mucha polémica y partidos muy decisivos a la hora de la clasificación final de la Liga, y no suelen mojar bastante en este sentido. Pero Sánchez Martínez ha pitado 4 penaltis en 6 clásicos, 3 a favor del Fútbol Club Barcelona y 1 a favor del Real Madrid. Por cierto, que hablando de penaltis, que es una estadística que me parece brutal, los últimos 17 penaltis que se han lanzado en los clásicos han sido todo gol. El último jugador que falló un penalti en un clásico fue Samuel Eto'o en el año 2008, un penalti que le hizo Michel Salgado a Busquets. Pero es que el último penalti que falló, porque el anterior penalti fallado en un clásico también fue de un jugador del Barcelona, lo falló Ronaldo contra Ilner. El anterior también fue de un jugador del Barcelona, lo falló Koeman contra Bullo. El último penalti fallado por un jugador del Real Madrid en un clásico lo falló Emilio Butragueño. Penalti detenido por Andoni Zubizarreta el 8 de junio del año 91. Han pasado 33 años desde el último penalti que falló un jugador del Real Madrid en los clásicos. Insisto, entre Madrid y Barça han anotado los últimos 17 penaltis que se han lanzado en los enfrentamientos entre ellos. Y me queda hablar del pronóstico. Creo que va a ser un partido en el que el planteamiento del Barcelona va a ser determinante. Creo que Hansi Flick no va a cambiar mucho su estilo de juego. Probablemente no ponga la línea tan arriba como la puso el otro día contra el Bayern Múnich. Yo el otro día explicaba que hay un riesgo siempre en poner la línea muy adelantada, el riesgo de que te pillen la espalda, aunque sí, los delanteros del equipo rival no son especialmente rápidos. No es rápido Harry Kane, no es rápido Gerd Müller, no es rápido Thomas Müller. Es un poquito más rápido Gnabry, pero tampoco, no le pudo ganar ni una carrera a Cubarsí. Pues el riesgo es menor. Si tampoco tiene el Bayern esos jugadores de centro del campo capaces de pegar pases medidos al espacio para aprovechar la velocidad de sus delanteros, pues también el riesgo que corres es menor. El Madrid,
Con Modric podría tener ese perfil de jugador, quizá también con Valverde, aunque el desplazamiento en largo de Valverde no es tan bueno como el de Modric, o por supuesto como el que tenía Toni Kroos, pero el Madrid lo que sí tiene son dos jugadores para aprovechar perfectamente defensas adelantadas, como la que le puede proponer el Barcelona, y esos jugadores son Mbappé y Vinicius. Mbappé y Vinicius son dos jugadores que aunque partan con una situación de desventaja, estando 3-4 metros por detrás de su marcador, les pueden ganar en carrera perfectamente, por muy rápidos que sean los defensores del Barça, que lo son. Así que ahí va a estar un poquito también la clave del partido, ¿no? Donde coloque esa defensa, que va a estar adelantada sin ninguna duda Hansi Flick, si la coloca prácticamente en el centro del campo o un poquito más atrás para no permitirles correr tanto a Vinicius y a Mbappé. El Barça también tiene jugadores para atacar una defensa adelantada como la que le planteó el otro día el Bayern Múnich. Por eso yo decía que el otro día Kompany se le pega un tiro en el pie. Pero es que el Madrid no va a plantear ese tipo de partido. Vamos, no tengo ninguna duda de que el planteamiento de Ancelotti no va a ser tan arriesgado, y va a ser bastante más conservador. Ancelotti lo ha dicho muchas veces, yo soy un entrenador italiano y yo lo primero que miro es atrás y luego arriba pues ya iremos viendo. Así que creo que esa va a ser una de las claves del encuentro, lo bien que puedan aprovechar esos espacios tanto Vinicius como Mbappé. Ahora mismo el Barça está mejor que el Real Madrid. Yo creo que eso es algo indiscutible, pero tengo la sensación, y esto es una sensación, y como todos los pronósticos son muy personales y están basados, en mi caso, en estadísticas, pero también están basados en intuiciones, tengo la sensación de que en este partido vamos a ver a un Real Madrid diferente. Vamos a ver un Real Madrid diferente al que hemos visto hasta este momento en la temporada. Va a ser un Real Madrid que se va a parecer, creo, bastante al que hemos visto en el segundo tiempo el otro día contra el Borussia Dortmund. Un equipo que para nada va a salir con los brazos bajados, como pasó en el primer tiempo. Un equipo que va a salir muy motivado, con la posibilidad de igualar a puntos al FC Barcelona. En caso de ganar el Barça, recuerdo que se va a 6 puntos del Madrid, que es una ventaja considerable. 6 puntos más haber ganado en campo del eterno rival, que eso siempre te da una ventaja adicional. Y creo que en este partido el Madrid va a aprovechar esa defensa que va a plantear Hansi Flick, y creo que Vinicius y Mbappé van a exprimir hasta el límite todos los espacios que le va a conceder el Barça. Así que creo que va a ser un partido bonito, creo que va a ser un partido de goles. Intuyo que puede haber 3-4 goles, y mi pronóstico, la gente suele decir, para no mojarse mucho, van a empatar. ¿Sabéis que el último empate en un clásico fue el 18 de diciembre de 2019? ¿Sabéis que desde entonces ese empate fue un 0-0 en un partido que se jugó en el Camp Nou? ¿Sabéis que desde entonces se han jugado 14 clásicos y no ha habido ni un solo empate? 10 victorias del Real Madrid y 4 del FC Barcelona. Ojo, ojo, llevamos 14 clásicos consecutivos sin empate. Me parece una racha, teniendo en cuenta la gran igualdad que existen entre estos dos equipos, me parece una racha a considerar. No obstante, el récord de clásicos seguidos sin empate está en 17, una racha que hubo entre el 1960 y 1967. Y luego hubo otra racha de 16 partidos seguidos entre Madrid y Barça sin empate entre 1948 y 1954. Y la tercera ya es esta que se inició después de aquel 0-0, como digo, en 2019. Y creo que se va a mantener la tendencia. Creo que va a ser un partido de goles, pero creo que no van a empatar. Y mi favorito para este partido va a ser el Real Madrid, evidentemente por un margen muy cortito, pero voy a dar como favorito al Real Madrid, sobre todo porque juega en casa, e insisto, porque creo que ese estilo de juego que tiene el Barça, esa defensa que plantea Hansi Flick, ese juego vertical que plantea Hansi Flick, ese mirar siempre hacia adelante de Hansi Flick en los partidos, creo que le beneficia y mucho a la forma de jugar que tiene el Real Madrid. Así que doy como favorito al Real Madrid, pero por un margen cortísimo, por lo mínimo, 55% al Madrid, 45% al FC Barcelona. Pero insisto, creo que va a ser un partido con muchos goles y que va a ser un partido precioso. Y por supuesto que lo vamos a disfrutar, y en cuanto termine el partido aquí tendréis el análisis correspondiente al mismo. Y no os vayáis todavía.
no os vayáis todavía porque tenéis un montón de contenido del clásico, tenéis otro vídeo en el que he hecho el uno contra uno de los dos equipos en el canal y muchísimas más cosas, todos los análisis de Champions de esta semana y muchas más cosas que tenéis en el canal para que las disfrutéis. Nos vemos muy pronto, amigos. Hasta luego, chao.